perdón, fueron increpados por espectadores de locales con gritos despectivos hacia los vascos y que la prensa local al día siguiente dio cobertura del hecho, pero transgiversando completamente los hechos. Efectivamente, cuando volvíamos de Salamanca, yo volví el lunes, me llamó una compañera de aquí de la casa y me comentó que habían salido unas declaraciones en un diario de Salamanca, en un diario digital, faltando un poco a la verdad de lo que realmente había sucedido allí. Un jugador, cuando se iba hacia el vestuario, pues un chavalito le pidió una camiseta y el jugador en ese momento no tenía para darle y dijo, mira, lo siento pero no puedo. El padre de ese chaval empezó a insultar a ese jugador y llamándole puto vasco, etc. Entonces ya son horas que ven niños, puto vasco, el jugador obviamente respondió y bueno, con tan mala suerte de que estaba un periodista detrás, escuchando todo. Entonces al día siguiente salió en el diario digital, el jugador lanzando insultos contra España, insultando a la afición del Salamanca, cosa que es totalmente incierta porque además ese jugador lo conozco de primera mano. Entonces, y no tiene ningún tipo de problemas con el resto de España, de las provincias, ¿no? Yo antes, con el fervor de la presentación, pues he olvidado quizá añadir un matiz que yo lo considero importante, porque yo he tenido la suerte o la desgracia, según cómo se mire, de viajar mucho con la Real, porque llevaba una peña. Suerte porque acompañé el equipo, pero desgracia porque he tenido desenlaces muy desagradables que no paso de hablar, o sea, los prefiero omitir. Pero en Barcelona, concretamente, en Can Barça, a la Real se nos recibió en euskera, los aficionados más radicales del Barcelona venían con icurriñas. Era un ambiente, digamos, muy ideológico, o sea, evidentemente la política estaba allí porque, o sea, es que era lógico, ¿no? Casualmente, por motivos de trabajo, a los pocos días me coincidió en un partido del Bidasoa, en el Palau, y los mismos aficionados con los que había estado yo pues, días anteriores viendo la Real, eran lo mismo, puto vasco. Entonces no me entraba en la cabeza cómo es posible que ese cambio, ¿no? Entonces, a base de darle vueltas, llegué a entender y creo que es la conclusión. La Real para Barcelona era un equipo menor. El Barcelona iba primero, la Real iba a 12 o 13, entonces a la hora de la rivalidad la Real no le iba a suponer un escollo a Barcelona. Pero sin embargo el Bidasoa le iba a quitar la Liga y le iba a quitar la Copa de Europa. Lo que te quiero decir, se está llevando esa violencia en el fútbol, independientemente de la política, también a la rivalidad, porque el Betis y el Sevilla, los dos son andaluces de la misma ciudad, no son vascos ni gallegos, y fíjate cómo se llevan. Quiero decirte, si el Real Unión viaja a Salamanca y el Salamanca ya hubiera estado en ascenso o no hubiera estado en condiciones también de bajar a segunda B como el Real Unión, ¿hubiera sido diferente? Hombre, hubiera sido diferente. El resultado, de todas maneras, el resultado ya sabemos cuál era en ese momento, cuando ya se acabó el partido. Si hubiera sido al revés, yo creo que hubiera llegado a más todo eso. No hubiera llegado solo a la agresión de un aficionado, sino hubiera habido agresión por parte de los aficionados del Salamanca. Yo creo que no se hubiera quedado tampoco tan como se quedó, entre comillas, ahí, sino hubiera llegado a más. Y ya vuelvo a repetir que yo creo que todo esto es solo por idea política nada más. La rivalidad, yo sí que creo, ¿no? El Salamanca estaba para bajar a segunda, ¿no? El Salamanca estaba para bajar a segunda, nosotros también la situación en la que estábamos era igual que la del Salamanca, era un partido decisivo tanto para unos como para otros. Si llega a ser un partido, o sea, si el resultado hubiera sido adverso, hacia el Salamanca hubiera pasado mucha más movida que lo que es una desfachatez es que a nosotros, a los vascos, se nos considera como violentos, aficiones violentas de alto riesgo, cuando aquí yo hablo de la Real. Han venido durante años aficiones de todo tipo, incluso han venido italianos con la Juventus hace poco, y turcos, griegos, en su día vinieron los del Celtic de Glasgow, el Liverpool, y andando por la parte vieja de Donosti tomaron sus potes y nunca ha pasado nada. O sea, es decir, nosotros somos violentos o nos toman con violentos y nos provocan, o es decir, o nos dan, ya sin poner ejemplos de aficionados vascos de la Real con desenlace pues que no quiero tampoco nombrar. Es decir, nos provocan a nosotros vamos a divertirnos. Hombre, exactamente, nos vamos a divertir. Lo único, mira, te pongo un ejemplo del Cádiz en el ascenso.
cuando vino aquí la afición del Cádiz, hubo un buen rollo por todos los lados, o sea, no es que digamos que a lo mejor puedan ser ciertas secciones, ¿no? O sea, del ámbito nacional de según qué equipos, porque sabemos que, por ejemplo, con el Cádiz aquí estupendamente, ahora sobre todo han bajado aficionadas y aficionados a Sevilla y han quedado con gente del Cádiz que estuvo aquí en la fase de ascenso y fue un buen rollo, pero total desde el comienzo, o sea, desde que nos juntamos todos en la Plaza San Juan con la afición del Cádiz y bajamos al campo, o sea, no hubo ningún problema. Y también había esa rivalidad. Y había esa rivalidad. Luego también, lo que decías tú también, ¿no? Sevilla-Betis, ya sabemos la realidad que tienen, también no hay ninguna... Solo todo por ideas que puedan tener un equipo u otro equipo, entonces es lo que puede un poquitín afectar en estos casos a que surjan estas cosas. Pero es curioso, porque sin embargo en provincias, por ejemplo con Cataluña, ¿no? Que son quizás más nacionalistas, ¿no? Mucho más afines a nuestras ideas políticas o cómo seamos los vascos y demás, me acuerdo que en Sabadell, el partido de ascenso, nos insultaron llamándonos putos vascos, etc, etc. Y yo no creo que sea ya cuestión de provincia, yo creo que es cuestión de la persona como seas. Sí. O sea, porque en Salamanca hay gente estupenda y habrá elementos como aquí, o sea, y en Cataluña gente estupenda y elementos como aquí, o sea, es que no creo que sea una cuestión de provincias, yo creo que es más bien una cuestión de las personas, de cómo seamos y cómo nos comportemos. El Sabadell, me acuerdo que, joder, de hecho cuando marcó Goico el último gol aquí, cuando los hizo callar, fue porque en el partido allí en Sabadell lo estuvieron tirando piedras, escupiendo, insultando a Gabarain cuando estaba sacando de banda, y fue una reacción del jugador después de los insultos que recibieron allí en Sabadell, y estamos hablando de Cataluña, entonces ya no creo que sea un tema de provincias, sino más bien de personas, de cómo sean. Hombre, yo estaba en Barcelona viendo al Barcelona y he comentado la experiencia que tuve, pero es que a poco tiempo en Montjuïc con el Español, aquello parecía Auschwitz, allí faltaba el comandante. Secciones radicales y menos mal que era fan de la azul y blanca sin escudo y pasé como... Pero hostia, perdón. Ojo, lo que vi yo allí. Vaya, te digo, aquello era... Me quedé alucinado, no sabía que había todavía gente así en Europa. Impresionante. Pues sí, cuando tuvimos la confirmación tuya que en ese programa, pues hemos estado intentando indagar sobre el pasado del personaje que te agredió y nos han llegado informaciones de que este tipo trabajaba de portero de discoteca y que tiene muchas denuncias también por agresiones del estilo a la tuya, ¿verdad? Eso nos comentaron, y de palabras y de boca de la Policía Nacional nos comentó que ese chico es bastante problemático, que no era la primera que tuvo, sobre todo cuando fue la Real a visitar a Salamanca también, que también tuvieron un altercado, y fue el mismo personaje el que o dio pie a que empezase un poquitín toda la movida, pero también nos dijeron que no es un santito. También con la Real. Con la Real también. Le vamos a mandar una invitación desde aquí, desde Guipúzcoa Televista, para que venga a ver el partido de la sección de Euskadi de estas Navidades. No creo que tenga el suficiente valor como para venir después de lo que pasó, sobre todo cuando se fue con la cabeza gacha, cuando todos los aficionados del Real Unión, a mí cuando ya me metió la Policía Nacional hacia el túnel, todos los aficionados le increparon y se agachó la cabeza y se tuvo que marchar, pues porque ahí se lo comía. David, pero una cosita, yo no entiendo, por ejemplo, ¿cómo es posible que la Policía Nacional te reconoció, nos reconoció la gente que estaba ahí, que realmente la culpa había sido de este personaje? Yo no entiendo ahora esta denuncia. Hombre, pues... Cuando la Policía Nacional, en cierta forma, te ha dado la razón a ti. Sí, en cierta razón sí dan la razón a los aficionados de lo que es del Real Unión, pero bueno, ya sabemos que muchas veces vienen estas sorpresas, que no te las esperas, cuando nosotros creíamos que estaba todo ya zanjado, pues mira, nos vienen estas sorpresas, y sobre todo desde la subdelegación del Gobierno de Salamanca, que no estamos hablando de que es una denuncia desde el propio club de Salamanca o desde la propia empresa de seguridad, sino es desde la subdelegación de Salamanca a través de la Policía Nacional de Salamanca. O sea, está todo un poquitín embarullado. No, la verdad, no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, cuando estuvimos hablando luego también con la Policía Nacional y ya nos dijo que eran incapaces de, a lo mejor ellos, dar pie a una movida de tal magnitud que podía haber salido peor. David, ¿qué reclamas tú en el juicio? ¿Qué alegato? ¿Qué alegato reclamo? Pues aparte de que se nos quite todo lo que se nos denuncia, los 2 años de inhabilitación, que bueno, a mí de momento no nos han impedido entrar en ningún campo de fútbol, y luego el tema de la multa correspondiente que se nos ha impuesto. ¿Y qué reclamo? Pues que investiguen... ¿Pero de qué cantidad es? ¿Perdón? ¿Qué cantidad es? 6.000 euros, ha dicho antes. Sí. Son 6.000 euros, pero bueno, el mero es el hecho de que a lo mejor pueda haya otro equipo a Salamanca y que pase lo mismo. Y lo que sí que me gustaría denunciar y ya decir hincapié, pues de que la Liga de Fútbol Profesional, que por favor que anden un poquitín al lorito de a ver qué gente trabajan sobre todo en los bares y sobre todo en la seguridad de los estadios, las cuales que no son personas para trabajar en ellos, sobre todo vendiendo alcohol
o teniendo gente de seguridad que no deberían de llevar ni la ¿Te placa. ha quedado alguna secuela física? Secuela física, la mala leche que te queda dentro del cuerpo, porque bueno, los dolores ya se pasaron, y secuela física, gracias a Dios no me ha quedado ninguna, porque si no, sí hubiéramos llegado a más, desde nuestra parte sí hubiéramos llegado a más, cuando ya se dejó ya todo zanjado. O sea, la secuela es psíquica más que física. Sí, más de mala leche, de que estás que no puedes hacer nada, que siempre nosotros somos los perjudicados. Pues nada, David, gracias por haber venido. Y oye, y al guarda jurado este que te golpeó, Le invitaremos, como has dicho tú, a no ver si tiene quiere valor venir. porque yo está contigo fuera y la verdad que, ¿cuánto mides? Yo O 1,93. sea, que también el tío tela, ¿eh? Pequeñitos, el tío fue valiente. Y también tiene valor porque hablarme de usted durante toda la entrevista, a alguien de tu edad, o sea, también tiene faena, De ¿eh? tu edad. Bueno, pero bueno, De tu son las edad cosas. no, reconócelo. Ante todo educación, que es lo que hay que tener, y para que vean que no somos malos tampoco. Dejamos el micrófono abierto para que cuando tengas noticias, esperemos que sean favorables, pues vengas y nos las cuentes. No habría David, ningún mucha problema. suerte en tu causa y Gracias a vosotros. hasta cuando quieras. Vale. Gracias, María, por habernos vosotros, chicos, acompañado como siempre. Vale. Bueno, pues nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Vamos a tener un debate interesante, un cara a cara entre un miembro de las Juventudes Cristianas y un gay confeso. Así que no os vayáis, enseguida volvemos. McDonald's patrocina la entrevista.